Hola, ¿cómo están jóvenes? Nuevamente por aquí. El día de hoy vamos a revisar un tema que es muy importante para ustedes y su proyecto de tesis. Y es el tema referido a costos logísticos. Vamos a hacer básicamente una aproximación a lo que es el tema de costos logísticos en razón que es muy amplio. La mayoría de proyectos de tesis o planes de negocios están orientados a efectuar una exportación, ¿no es cierto? Y la mayoría de exportaciones o proyectos o planes de negocios están orientados a realizar productos en conserva o productos frescos. Eh, Sea que elijas lo uno o lo otro, vas a pasar siempre por una etapa de obtener los insumos o obtener el producto que vas a procesar y pensar en cómo es que ese producto lo vas a llevar hasta destino final. Entonces, ahí empezamos la etapa de evaluar qué costos vamos a tener que incurrir. Y el principal es, por ejemplo, el referido a producción. Es decir, cómo vamos a producir, qué vamos a producir, cuánto vamos a producir. Ahí aparece el famoso concepto de oferta exportable. Es decir, cuánto es lo que pienso yo como productor que voy a colocar en ese mercado de destino. Imaginémonos que voy a exportar, no sé, pues paltas, imaginémonos que voy a exportar espárragos, imaginémonos que voy a exportar plátanos. Si fuera este último caso, plátanos, yo voy a tener un costo, en este caso puede ser de producción o puede ser de acopio, ya sea que yo compre a los productores nacionales y les compre el producto y yo me encargue de seleccionarlo y simplemente prepararlo para exportación. Imaginémonos de que fuera el segundo escenario, de que ustedes compran, ¿no es cierto?, para poder ese producto luego procesarlo y despacharlo para exportación. La pregunta es, ¿qué cantidad tú tienes para despachar para exportación? No vas a despachar simplemente una tonelada de plátanos. Seguramente vas a despachar por lo menos entre 10 y 20 toneladas. Entonces, de allí tienes que empezar con tu tema de costo logístico, es decir, cuánto te va a costar adquirir ese lote de 10, 15 o 20 toneladas de plátano, porque tú las vas a copiar. Ese es tu primer monto que tienes que tener claro, porque ese va a ser parte de tu capital que vas a tener que invertir. Segundo, entramos a un proceso de selección, porque de esos 10, 15 o 20 toneladas que tú vas a comprar y vas a copiar, no todas van a ser para exportación, porque para exportación vas a tener que dar un producto según lo que tu cliente en destino te vaya a pedir. Entonces, la cantidad que va a quedar específicamente para exportación seguramente va a ser menor a aquello que adquiriste. Entonces, de esas 10 toneladas, 15 toneladas o 20 toneladas, seguramente un porcentaje lo vas a tener que sacrificar. Ese porcentaje no va a ser para exportación, ese porcentaje va a quedar seguramente para el mercado local. Y en un producto tan frágil como el plátano, vas a tener que hacerlo rápidamente, porque si no ese producto pierde calidad. Cada día que va avanzando, ese producto se va madurando. Cada día que se madura, ese producto pierde valor. ¿Por qué? Porque el producto requiere un tiempo para ser transportado, ser entregado y ser puesto a la venta, es decir, en góndola de tienda. Y en góndola de tienda requiere por lo menos 3, 4, 5 días, quizás una semana para ser vendido, más el tiempo de viaje, más el tiempo de preparación para exportación. Entonces, cada día que pasa, ese día juega en contra tuyo. Por tanto, tienes que ser muy preciso con el concepto de compra, acopio, almacenaje, preparación para exportación. Y decíamos que la preparación para exportación va a estar efectivamente relacionada con qué fue lo que tu cliente te solicitó, qué fue lo que tú cotizaste, qué fue lo que tú ofertaste y
en esas mismas condiciones será que tú deberás entregar el producto. Ni más ni menos, tal cual fue lo que te pidieron en esa cotización y que luego se convirtió en una orden de compra y que tú debes despachar. Entonces, ¿qué cantidad de personal vas a utilizar para hacer la selección? ¿Qué cantidad de personal vas a usar para hacer, en este caso, el encajonado? Cuando hablamos de encajonado, estamos hablando del envasado, ¿no es cierto? Si tienes plátanos, seguramente te van a pedir un calibre determinado, ¿no es cierto? Un tamaño determinado y una cantidad determinada. Entonces vas a requerir acondicionamiento y envasado. Segundo, ese producto va a ir seguramente, como corresponde, en un contenedor reefer. Es un contenedor con temperatura controlada. Entonces vas a tener que ver la parte de acondicionamiento de la carga para su transporte internacional. Porque seguramente tú vas a hacer una venta FOB. Difícilmente vas a hacer una venta CFR. Pero si tu tesis te pide seguramente los costos en los tres escenarios, FOB, CFR y CIF, por ejemplo, ¿no es así? Entonces tú eliges exportar plátanos. Entonces ya tienes la parte referida a tu costo de adquisición del producto, porque lo vas a copiar. Segundo, tienes la parte de referida a clasificación del producto y preparación para exportación. Segundo costo. Tercero, tienes la parte referida a preparación y acondicionamiento de la carga para su exportación. Cuarto, tienes el sellado de contenedores. Imaginémonos que sea solamente un contenedor. ¿Estamos bien? Tienes tu merma de producto, aquello que no pudiste despachar para exportación, más el producto que estás diseñando para exportación y que ya está dentro del contenedor. ¿Qué más tienes? Tienes el transporte terrestre desde la zona en la cual tú has hecho el procesamiento de la carga para exportación hasta el almacén aduanero. Que lo que significa que vas a tener que contratar un transporte terrestre local, lo que se llama el famoso Inland Transit. Imaginémonos que llevas un contenedor de 40 pies, un reefer de 40, ¿no es cierto? Entonces vas a tener que incluir ese costo también. Luego tienes el costo de ingreso a depósito aduanero temporal. O ya sea que lo envíes directamente a el almacén de la línea naviera. ¿Y cuándo vas a hacer eso? Vas a hacer eso cuando la naviera te confirme que ya está próxima a llegar y tú puedas despachar oportunamente tu mercancía. Por tanto, ingresa inmediatamente la parte referida a el control y el contrato del agente de aduana. ¿Cuánto te va a cobrar el agente de aduana? Va a estar en relación a el valor de tu mercancía, más los costos que conllevan el ingreso al depósito aduanero temporal y los costos de almacenaje temporal, hasta la puesta a bordo de la nave. Lo que incluirá también, ¿qué cosa? Los costos de manipulación, movilización de la carga al interior del depósito aduanero temporal, lo mismo en el puerto hasta que la carga esté a bordo de la nave. Con todo ello, ¿qué tendrás? Recién tendrás tu valor FOB de la mercancía. Todo eso tienes que aterrizarlo numéricamente. Todo eso tienes que aterrizarlo en cifras. ¿Y qué pasa si te piden CFR? Tú tendrás que hacer la cotización, solicitar cotización a la compañía naviera dependiendo del puerto de embarque, porque puede ser que salgas por Callao, puede ser que salgas por Piura, por donde te sea mejor para ti. Yo quiero salir por Matarani, quiero salir por Paita, quiero salir por Callao. Dependiendo de dónde sea que tú vas a hacer el despacho de exportación, es que tú vas a tener que elegir el costo que vas a incurrir. Y la naviera te dirá cuánto es el costo que tú vas a tener por el transporte internacional de ese contenedor, dependiendo de el país de destino al que tú vayas, ¿correcto? Y finalmente tendrás que agregar ¿qué cosa? Tendrás que agregar el costo del seguro de la carga en el caso que tu venta sea una venta en términos CIF, ¿correcto? Incoterms 2020, ¿no? Si es en este caso, una venta en términos CIF Incoterms 2020, significará que tendrás que contratar en el mercado local, es decir, en Perú, tendrás que contratar una póliza de seguro,
la cual servirá para asegurarte a ti, no, es para asegurar a tu cliente, porque quien va a tener el riesgo de daños o pérdidas durante el transporte marítimo internacional será tu cliente. Por tanto, deberás agregar también ese costo como costo logístico a tu despacho de exportación. Así que ya sabes, etapa 1, acopio en zona de adquisición de los productos. Etapa 2, preparación de la mercancía para efectos del despacho de exportación. Etapa 3, acondicionamiento de la carga para despacho de exportación y transporte terrestre. Etapa 4, almacenaje transitorio en depósito aduanero temporal o directamente en el almacén de la compañía naviera en el puerto que tú elijas para embarcar. Etapa 5, costos de movilización y puesta a bordo de la mercancía hasta FOB. Y etapa 6, lo que corresponde a el contrato del flete marítimo internacional en el caso de tratarse de un despacho de exportación vía marítima en términos CFR. Y etapa 7, la adquisición de el seguro de transporte de carga internacional, en el cual tú eres el contratante y el beneficiario será tu cliente, el importador, con la finalidad de tener tus costos completos. ¿Aparecerán cosas adicionales? Seguramente, que se podrán ajustar, pero serán valores menores. Hasta allí lo que correspondería a un esbozo, una mirada muy general de lo que es el tema de costos logísticos para despachos de exportación vía marítima. En una próxima entrega haremos un tema similar, pero en una exportación vía aérea. ¿Ahí que utilizaremos? ¿Utilizaremos FOB, CFR, CIF? No, utilizaremos otro tipo de Incoterms con otro tipo de costos para el despacho de exportación. Hasta la próxima.